El olor a pierna de cerdo adobada y ponche de frutas llenaba la casa cuando mis 5 hijos entraron, sin tocar, trayendo consigo el frío de la noche y una traición envuelta en papel de regalo. Soy Ana, tengo 74 años y he administrado esta hacienda cafetalera con puño de hierro desde que enviudé. Siempre imaginé que la soledad tendría el sonido del viento golpeando contra los ventanales de la sala principal, o quizás el crujir de la madera vieja en las noches de tormenta. Nunca pensé que la soledad sonaría como el motor de 3 camionetas lujosas estacionándose sobre la grava de mi entrada en plena Nochebuena. Estaba en la cocina terminando de glasear la pierna con esa receta de ciruela pasa y chile ancho que mi madre me enseñó hace medio siglo. Mis manos, aunque manchadas por la edad y el sol del campo, no temblaban al sostener el cucharón. Pero cuando salí al recibidor secándome las manos en el delantal bordado, no vi niños corriendo ni escuché villancicos. Solo estaban ellos, mis 5 hijos. Roberto el mayor con su traje impecable que siempre le queda un poco apretado en el cuello. Lucía mirando el techo con esa expresión de cálculo que pone cuando entra a una tienda cara. Esteban nervioso jugando con las llaves de su auto y las gemelas Clara y Marcela, que cuchicheaban entre ellas sin atreverse a mirarme a los ojos. No traían regalos, traían maletas, y no eran las suyas. Me miraron desde el centro de la sala, pisando la alfombra persa que su padre compró en nuestro primer aniversario, como si fueran los dueños absolutos del aire que yo respiraba. Mamá, dijo Roberto, asumiendo ese tono de voz impostado que usa cuando quiere venderle una idea mala a un cliente. Tenemos que hablar. Siéntate, por favor. Me quedé de pie porque en mi propia casa yo decido cuándo sentarme. La cena está casi lista, dije ignorando el equipaje barato que habían dejado junto a la puerta de roble macizo. ¿Dónde están los niños? Lucía intervino pasando un dedo por el polvo inexistente de una consola de caoba. Esta noche es para resolver cosas de adultos, mamá. Es por tu bien. Sentí un frío que me subió desde los tobillos hasta la nuca. La frase por tu bien siempre ha sido el preludio de las peores atrocidades en la historia de esta familia. Bajé la mirada hacia las bolsas de plástico negro que acompañaban las maletas baratas. Mis ojos de mujer del campo aún ven a la perfección. La bolsa más grande, la que evidentemente contenía mis suéteres y faldas viejas, estaba atada con un nudo ciego, pero no usaron un lazo cualquiera. Lucía había usado el pañuelo de seda bordado de mi difunto esposo, mi reliquia más sagrada, para amarrar mi ropa como si fuera simple basura de la calle. Un dolor agudo me perforó las costillas, una estocada brutal y silenciosa. No me veían como su madre, me veían como un estorbo que había que empaquetar deprisa. Roberto sacó un folleto brillante de su saco. Tenía fotos de ancianos sonriendo mientras jugaban dominó en un jardín genérico. Esta hacienda es demasiado grande para ti, Ana. Es peligrosa. Mira, ya pagamos el primer mes. Es la residencia El Descanso Eterno. Querían que me fuera ahora mismo. Dejarme internada esta misma noche para volver mañana en plena Navidad a repartirse la casa colonial, los muebles antiguos y las joyas. Fue en ese preciso instante cuando un recuerdo me golpeó el pecho. Semanas atrás los escuché hablar a escondidas en la terraza. Roberto se reía con desprecio diciendo, «El olor a vieja de mamá está arruinando el valor de los muebles antiguos». Para ellos mi presencia, mi esencia entera, solo depreciaba su futura herencia. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Cualquier otra mujer se hubiera puesto a llorar. Hubiera gritado, les hubiera recordado las noches de fiebre que pasé junto a sus camas, los caprichos que les cumplí. Hubiera suplicado clemencia apelando al espíritu navideño. Pero ellos creen que mi silencio es senilidad, y no ignoran que el zorro pierde el pelo más no las mañas. Los miré fijamente, absorbiendo cada detalle de su avaricia, los ojos inyectados en codicia de Esteban, el rictus soberbio de Lucía, la cobardía temblorosa de las gemelas. «Hemos traído tus maletas», dijo Clara, señalando los bultos. «Empacamos algo de tu ropa la última vez que vinimos cuando dijiste que te sentías cansada». Intercambiaron miradas cargadas de tensión, esperando que yo me desplomara sobre la alfombra que hiciera un drama de telenovela. Apreté los labios saboreando el veneno de su traición, dejando que se transformara en puro hielo dentro de mis venas. «Está bien», dije. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto.
Roberto parpadeó confundido por la falta de resistencia. Lucía dejó de manosear una estatuilla de porcelana. ¿Cómo dices?, preguntó Esteban. Digo que está bien. Tienen razón. Me duelen las rodillas cuando cambia el tiempo, y esta casa tiene demasiadas escaleras. Vi cómo sus hombros se relajaban. Intercambiaron miradas de triunfo mal disimulado, como diciendo que había sido más fácil de lo que pensaban. Me subestimaban. Creen que porque uso rebozo y paso los días en el jardín, mi cerebro se ha secado como una hoja de tabaco. No saben que quien sabe administrar una cosecha sabe cuándo podar las ramas podridas. Iré por mi abrigo, y mi bolso, anuncié dando media vuelta hacia la escalera. Caminé despacio con la cabeza baja fingiendo la derrota de una anciana quebrada, pero al darles la espalda, una sonrisa afilada cruzó mi rostro. Acababan de encender la mecha y no tenían ni idea del incendio que estaba a punto de devorarlos. Te acompaño, mamá, se ofreció Clara, con esa falsa solicitud que me revolvía el estómago y me daba náuseas. No, mi voz sonó como un latigazo en medio del recibidor, y ella se detuvo en seco, encogiendo los hombros. Quiero despedirme de mi habitación sola. Concédanme al menos este minuto de dignidad. Subí las escaleras de caoba con paso firme, sintiendo el peso de sus miradas clavadas en mi espalda, evaluando cuánto tiempo más me quedaba de vida para que ellos pudieran cobrar. Cada escalón era un recuerdo, pero no me permití flaquear. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con suavidad. No busqué fotos ni rosarios. Caminé hacia el buró de madera tallada y abrí el cajón secreto del fondo, ese que mi difunto esposo me enseñó a usar hace 40 años. Saqué lo único que realmente importaba en ese momento, el pesado manojo de llaves maestras de hierro forjado. Sentí la frialdad del metal frotándose contra la palma de mi mano. Ese tacto helado me ancló a la realidad. Me miré en el espejo de cuerpo entero. No había lágrimas en mis ojos, solo la precisión quirúrgica de una mujer que acaba de firmar una sentencia. Tomé mi bolso de cuero negro, asegurando las llaves y mis documentos, y bajé al recibidor. Ellos ya estaban ansiosos en la puerta con los abrigos puestos y mirando sus relojes de marca. Vamos, mamá, el tráfico se pondrá pesado, urgió Roberto con fastidio. Salimos a la noche helada de Coatepec. El viento de la montaña me golpeó el rostro oliendo a pino y a leña quemada. Escuché el rechinar agudo de las bisagras de la gran puerta de roble macizo a mis espaldas. Roberto metió su propia llave en la cerradura, girándola con una satisfacción propietaria que me revolvió el estómago. Al escuchar el golpe seco del cerrojo, supe que no solo estaba dejando atrás mi casa, no estaba cerrando con mis propias manos y para siempre la puerta de mi maternidad. Ya no era su madre, ahora era su oponente. Me acomodaron en el asiento trasero del auto de Esteban, como si fuera un paquete frágil y molesto que se despacha por correo para no estorbar en la sala de estar. Nadie se sentó conmigo atrás. Mientras el vehículo avanzaba por el camino de grava, alejándose de la Candelaria, Roberto y Esteban conversaban en los asientos delanteros con total naturalidad. Hablaban sobre el precio del café en el mercado internacional y sobre cómo remodelarían la cocina para hacerla más moderna, calculando los metros de granito y los lujos que añadirían. Me trataban como si yo fuera sorda, o peor aún, como si yo ya estuviera muerta y enterrada. Gastaban a manos llenas un dinero que creían tener ya en la bolsa. Fue más fácil de lo que pensé, le susurró Esteban a su hermano mayor, creyendo que el ruido del motor apagaba su voz. La vieja ya no coordina bien. Ni siquiera preguntó por la platería. Apreté los puños bajo mi rebozo gris, sintiendo cómo la ira se transformaba en una energía oscura y brillante. Cerré los ojos y dejé que mi cabeza cayera hacia un lado, apoyándome en el asiento de cuero fingiendo que dormía. Dejé que pensaran que me habían doblegado. Dejé que pensaran que habían ganado. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada. Ese trayecto en auto fue el purgatorio necesario para matar cualquier rastro de compasión que me quedara. Llegamos a la residencia, el descanso sereno, 1 hora después. Al cruzar las puertas de cristal, el olor a desinfectante industrial y a sopa hervida me golpeó la cara. Un ambiente estéril que no tenía nada que ver con el aroma a tierra mojada y especias de mi hogar. Una enfermera con cara de cansancio crónico me recibió en la entrada.
Mis hijos se abalanzaron sobre el escritorio firmando los papeles de ingreso apresuradamente ciegos por la prisa, sin molestarse en leer la letra pequeña de los contratos. Luego se acercaron a darme besos rápidos en la mejilla, besos secos, besos vacíos. «Feliz Navidad, mamá», dijo Roberto dándome una palmadita condescendiente en el hombro, como si felicitara a un perro. «Mañana venimos. No te preocupes por la casa, está en buenas manos». Lo miré directo a los ojos, apretando el bolso de cuero contra mi pecho, donde guardaba el peso de las llaves de hierro. «Lo sé», respondí con una calma escalofriante. «Sé exactamente en qué manos está». Los vi marcharse por las puertas de cristal riendo liberados de su supuesta carga. Iban a celebrar su triunfo, a brindar con champán caro, saboreando por anticipado la herencia que reclamarían a la mañana siguiente. Imaginaban mi casa llena de tesoros, las vitrinas repletas, las cajas fuertes a rebosar de títulos y joyas. La enfermera me guió por un pasillo lúgubre hasta una habitación estrecha, con una cama individual y una ventana que daba a un triste muro de ladrillos. Apenas cerró la puerta dejándome sola, mi supuesta debilidad senil se esfumó. Saqué de mi bolso aquel teléfono celular obsoleto, un modelo encriptado que mis hijos despreciaban por viejo, pero que yo usaba para mis millonarias transacciones cafetaleras internacionales. Marqué el número de Anselmo, mi capataz de confianza. Contestó al segundo tono con su voz ronca de siempre. «Señora, feliz Navidad». «¿Pasó algo?» «No, Anselmo», dije sintiendo cómo una sonrisa feroz se dibujaba en mis labios. «Todo salió según lo planeado. Ya estoy en la residencia. Ellos acaban de irse». «Perfecto, patrona», respondió el viejo fiel. «Los camiones de mudanza terminaron de salir hace una hora. La casa está tal como usted ordenó. Y las bodegas vacías, señora, hasta el último grano de café. El comprador ya hizo la transferencia millonaria, tal como acordamos con el notario». Colgué el aparato y me recosté sobre la almohada dura de la cama del asilo. Por primera vez en todo el maldito día sentí una paz verdadera. No había tristeza, no había miedo al abandono. Solo existía la satisfacción fría, pura y calculadora de un jugador de ajedrez que acaba de mover su reina para dar el jaque mate, mientras sus oponentes ebrios de soberbia aún no se dan cuenta de que perdieron la partida hace 3 turnos. Mañana mis hijos volverían a la Candelaria, meterían su llave robada en la cerradura, esperando encontrar el legado de una vida listo para el saqueo. Yo sabía exactamente lo que encontrarían, y esa imagen mental era el regalo de Navidad más hermoso que la vida podía haberme dado. La habitación 104 de El Descanso Sereno olía a cloro barato y a sopa hervida, un hedor aséptico diseñado para disfrazar el aroma de la muerte y el abandono. Me senté en el borde de la cama, pasando las yemas de mis dedos por las sábanas de poliéster áspero. 50 años de mi vida, 50 cosechas bajo el sol inclemente de Coatepec, reducidos a 10 metros cuadrados y un colchón forrado de plástico. En la quietud de la madrugada, sin el canto de los grillos ni el crujir de la madera de caoba, el silencio era ensordecedor. Cualquier madre en mi lugar se habría desmoronado ahogada en sus propias lágrimas, preguntándose en qué falló. Pero mis ojos estaban secos. Descubrí hace mucho tiempo que llorar es un lujo reservado para los débiles que no tienen un plan, y Johanna tenía el plan más despiadado de todos. Me quité el rebozo despacio, sintiendo cómo cada doblez de la tela parecía guardar los ecos de sus insultos velados. La herida no se abrió esta noche, llevaba años supurando debajo de mi piel. Mi mente viajó a la Navidad de hace 3 años. Una neumonía atípica me tenía postrada en mi gran cama de la Candelaria, tosiendo sangre y ardiendo en fiebre. Esperaba el calor de mis hijos, un plato de caldo humeante, una mano que me secara el sudor. En su lugar, Roberto y Lucía entraron a mi cuarto, acompañados de un notario público. Mientras yo luchaba por jalar aire a mis pulmones, Roberto me puso una pluma de oro en la mano temblorosa. «Firma el poder general, mamá», me dijo con esa frialdad de tiburón financiero, «es solo una formalidad de emergencia. Ya sabes, por si no amaneces». Esa fue la frase. Por si no amaneces. No trajeron medicinas, trajeron una sentencia de muerte anticipada para asegurar su botín. Sentí el papel del documento raspar contra mi piel como una cuchilla oxidada. Esa tarde, mientras Lucía se probaba mis abrigos de piel frente a mi propio espejo sin el menor pudor, entendí que para ellos yo no era un ser humano, era un activo fijo en rápida depreciación. Me sangraron gota a gota durante décadas, abusando del amor incondicional que estúpidamente les ofrecí.
Pensaban que mi vientre era un cajero automático infinito que no requería contraseña. Recordé cuando Esteban, con los ojos inyectados en la desesperación de sus vicios, me exigió vender 10 hectáreas para cubrir sus inversiones en criptomonedas fantasmas. Eres una egoísta, si no me apoyas. Vieja terca, me gritó aquella vez, estrellando un vaso de cristal contra la pared de la cocina muy cerca de mi rostro. Y las gemelas siempre llorando miseria para que les pagara las colegiaturas de sus hijos en escuelas europeas mientras ellas veraneaban en yates ajenos y compraban bolsos de diseñador. Me ordeñaron la vida entera. Aguanté sus desprecios, sus miradas de hastío, cada vez que yo contaba una historia del abuelo, y sus suspiros de fastidio, cuando les pedía que me acompañaran a misa. Gota a gota se bebieron mi paciencia hasta que solo quedó el sedimento amargo de la venganza. Yo, que les cambié los pañales, que les enseñé a caminar sobre esta misma tierra húmeda, me había convertido en una simple molestia que afeaba sus fotografías de alta sociedad. Pero el detonante, la chispa final que incendió el bosque para siempre, ocurrió hace apenas un mes. Yo estaba en la terraza fingiendo dormir la siesta bajo el sol de la tarde. Ellos estaban a pocos metros fumando y bebiendo mi tequila de reserva. La vieja ya no aguanta otro invierno, sentenció Roberto, soltando el humo del puro como si estuviera dictando una profecía inquebrantable. El mantenimiento de esta hacienda es un robo. Si la vendemos por partes, sacamos el triple. Clara, con un hilo de falsa moralidad, musitó que yo amaba esa casa. Fue Lucía quien clavó el puñal más hondo con una voz cargada de veneno. Mamá ya no sabe lo que ama. A veces confunde los nombres, está perdiendo la cabeza. Le haríamos un gran favor metiéndola en un asilo de una vez. Mentían. Sabían perfectamente que mi mente estaba más afilada que un machete de monte, pero necesitaban construir la narrativa de mi locura para justificar su inminente saqueo. En ese instante, exacto bajo el rebozo que me cubría el rostro, la madre abnegada murió asfixiada, y de sus cenizas nació una estratega, dispuesta a quemarlo absolutamente todo. La luz parpadeante de un poste en el estacionamiento del asilo me devolvió al presente. Estaba sola en esta celda esterilizada, pero era la dueña absoluta de mi destino. Saqué nuevamente de las profundidades de mi bolso el teléfono encriptado. La pantalla brilló en la oscuridad, iluminando el mapa de mis arrugas. Tenía mensajes nuevos. Eran de don Anselmo. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por la anticipación feroz de la victoria. Leí el texto lentamente. El camión de mudanza llegó seguro a la bodega rentada en la capital. Todo el mobiliario fino está guardado. Las llaves se quedaron en la cocina. Como usted ordenó, patrona, no quedó ni un solo grano de café. Sonreí. Una sonrisa amplia, oscura y profundamente satisfactoria que me estiró la piel del rostro. Les había entregado exactamente lo que querían, la cáscara vacía de la Candelaria. Mañana, cuando el sol iluminara Coatepec, mis 5 buitres entrarían a su preciada hacienda, frotándose las manos listos para devorar el cadáver de mi patrimonio. Pero solo encontrarían polvo, silencio y el inmenso eco de su propia estupidez. Cerré los ojos recostando mi cabeza en la almohada de poliéster. A lo lejos el reloj del pasillo marcó las 3 de la madrugada. El día de Navidad había llegado. Feliz Navidad, mis queridos buitres. Prepárense para el abismo que les he construido. La luz de la mañana de Navidad no entró dorada y cálida como lo hacía en mi habitación de la Candelaria, filtrándose entre las ramas de los cafetales para acariciarme el rostro. Aquí en la habitación 104D. El descanso sereno, la luz era blanca, fría y artificial, colándose por una persiana de plástico mal cerrada que chillaba con el viento de invierno. Desperté antes de que pasara la enfermera de turno. Mi reloj biológico, ajustado durante décadas al canto de los gallos y a la humedad de la tierra veracruzana, no entiende de asilos ni de días festivos. Me levanté de esa cama estrecha que olía a cloro industrial y fui al baño a lavarme la cara con agua helada. En el comedor comunitario me sirvieron un plato de avena insípida y una gelatina roja temblorosa que supuestamente era nuestro gran banquete navideño. Mientras masticaba esa pasta sin sabor, miré el reloj de pared. Eran las 10 de la mañana. El juego había comenzado. Mis 5 buitres debían estar en este preciso instante recorriendo la sinuosa carretera de tierra hacia Coatepec. Me los imaginé babeando de codicia, peleándose dentro de sus camionetas de lujo por quién se quedaría con mi vajilla de plata colonial
o con los cuadros al óleo de la sala principal, vendiendo la piel del oso mucho antes de cazarlo. Pobres diablos no sabían que el oso ya estaba al otro lado del mundo. Cerré los ojos en medio del comedor, ignorando el balbuceo de los ancianos a mi alrededor, y proyecté la escena en mi mente con la claridad de una película. Pude ver a Roberto al volante, sintiéndose el nuevo patrón del valle, apretando el volante forrado en piel, mientras Lucía se retocaba el labial rojo en el espejo retrovisor, ensayando su cara de dueña y señora para impresionar a los peones. Llegarían al imponente portón principal de hierro forjado y lo encontrarían abierto de par en par. Seguro Roberto chasqueó la lengua con fastidio pensando: qué descuido de la vieja, estos indios de la finca ya no respetan nada si no hay mano dura. Estacionarían sus costosos vehículos sobre la grava del patio central, justo en el mismo lugar donde apenas anoche me habían subido al auto como a un animal que va al matadero. Roberto sacaría de su bolsillo esa llave que me robó con tanto orgullo, la metería en la enorme cerradura de roble macizo y giraría el metal con la arrogancia de un niño rico que nunca ha sudado para ganarse un solo peso, esperando que la nardando, pesada puerta se abriera hacia su paraíso financiero. Pero el paraíso había sido saqueado desde sus entrañas por su propio ángel guardián. Al empujar la puerta no los recibiría el aroma a cera de abeja y madera fina, los recibiría un abismo, un eco sepulcral. Imaginé la sangre helándose en sus venas, al ver el recibidor completamente desnudo. No había alfombras persas amortiguando sus pasos desesperados. No había consolas de caoba ni espejos con marcos de pan de oro. Correrían a la sala principal tropezando entre ellos vacía, al inmenso comedor donde celebramos 50 Navidades vacío. Ni siquiera dejé la vieja olla de cobre en la cocina ni la pierna adobada que fingí preparar. El eco de sus pasos frenéticos y sus respiraciones agitadas, rebotando en los pisos de barro desnudo, debió sonar como una sinfonía de martillazos en sus cerebros huecos. Se daban cuenta segundo a segundo de que la anciana senil los había despojado hasta de la última silla para sentarse a llorar. Mientras ellos tragaban polvo y desesperación en la sierra, yo regresé a mi cuarto de asilo y saqué mi teléfono celular, ese aparato obsoleto y tosco del que tanto se burlaban mis nueras. Ingresé mi clave de seguridad y abrí la aplicación bancaria internacional. La pantalla parpadeó un instante por la mala señal y luego me escupió una cifra con tantos ceros que me robó el aliento por un segundo. El pago adelantado de la cosecha por 2 años, la liquidación de la casa de subastas por los muebles franceses, la platería de la abuela, las joyas de diamantes y la concesión de las tierras. Todo estaba ahí convertido en un frío número digitalizado bajo la huella dactilar de una mujer a la que creían estúpida. En ese instante de silencio, tuve un repentino vértigo, una punzada traicionera de dolor de madre, al darme cuenta de que acababa de desheredar absolutamente a mi propia sangre. Un instinto primitivo me susurró que había ido demasiado lejos, que estaba destruyendo el futuro de mis nietos. Pero esa debilidad me duró lo que tarda en evaporarse una gota de agua en un comal hirviendo. Recordé la forma asquerosa en que amarraron mis suéteres con el pañuelo de mi esposo, y mi corazón volvió a ser de piedra maciza. Sabía exactamente cuál sería su último movimiento desesperado en la hacienda. Visualicé a Esteban y Roberto empujándose por las escaleras, corriendo como animales acorralados hacia la biblioteca de mi difunto esposo. Tirarían al suelo el cuadro falso que cubría la pared, y Roberto metería la combinación de la caja fuerte, empotrada con las manos sudorosas y temblorosas, rezando a un Dios del que solo se acuerdan cuando necesitan dinero para sus vicios. La pesada puerta de acero cedería con un crujido mecánico, y adentro el vacío absoluto. Bueno, no exactamente el vacío. No soy tan cruel como para no dejarles un recuerdo de Navidad. Les dejé un único tesoro en el estante de metal frío, unos zapatitos de estambre azul desgastados. Los primeros zapatitos que Roberto usó cuando le enseñé a dar sus primeros pasos en esta misma casa. Y debajo de esos zapatitos, aplastando su inocencia, perdida una copia del comprobante de transferencia por varios millones de dólares a un banco suizo. Junto al comprobante dejé una nota escrita de mi puño y letra con la caligrafía impecable de una mujer que tiene el control total de su vida y de su muerte. El texto era breve, afilado como una navaja de rasurar: felicidades por su nueva casa, hijos.
Yo me llevé el alma, los recuerdos y el sudor de su padre. A ustedes les dejo exactamente lo que se merecen los ladrillos fríos y el inmenso vacío de su propia mediocridad. ¡Feliz Navidad! Me imaginé a Lucía gritando histérica hasta desgarrarse las cuerdas vocales, maldiciendo mi nombre. Imaginé a Esteban pateando la pared hasta sangrarse los nudillos y a Roberto cayendo de rodillas sosteniendo esos zapatitos de bebé mientras el mundo entero se le derrumbaba encima. Ellos querían cobrar su herencia, por adelantado querían avanzar sobre mi cadáver con total impunidad. Pero esa mañana de Navidad descubrieron de la manera más brutal y poética posible que la sirvienta, la vieja del rebozo, que tanto despreciaban, les acababa de cobrar 50 años de renta atrasada en una sola noche. Sonreí en la penumbra de mi cuarto alisando mi falda gris. El primer golpe había sido magistral, pero la verdadera masacre emocional apenas estaba por comenzar. El teléfono celular encriptado, que descansaba sobre la mesa de formica del comedor, no era un simple aparato electrónico. En ese momento, era una granada a punto de estallar. Yo observaba el plástico negro con la paciencia de un cazador que sabe que su presa acaba de pisar la trampa. A mi alrededor el zumbido de la calefacción y los villancicos lejanos de la televisión en la sala común creaban una atmósfera absurdamente tranquila. De pronto el aparato vibró violentamente, haciendo que el anciano de la avena, que estaba sentado frente a mí, diera un respingo asustado. La pantalla se iluminó, cortando la penumbra del lugar. Nombre en la pantalla: Roberto, hijo mayor. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3 veces. Quería que la desesperación hirviera en sus venas, quería que el sudor frío de la ruina les empapara las camisas de diseñador antes de que yo pronunciara una sola palabra. La enfermera me miró desde la otra punta del salón, instándome a contestar con un gesto de lástima, pensando que mis hijos me llamaban para desearme una feliz Navidad. Tomé el aparato con una calma sepulcral. Mis manos, esas mismas manos que ellos creían débiles y temblorosas, estaban firmes como las raíces de un cafetal centenario. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja, pero no dije nada. Quería escuchar su respiración, quería embriagarme con el sonido inconfundible de su derrota. Mamá, el grito de Roberto fue tan fuerte, tan desgarrador, que tuve que apartar el auricular un poco de mi rostro. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué significa esto? La casa está vacía. No hay nada. Nos han robado. Llama a la policía ahora mismo, te robaron todo. A través de la línea la sinfonía del caos era música para mis oídos. Escuchaba a Lucía chillando de fondo, llorando histérica por la platería y sus joyas mientras Esteban maldecía a gritos pateando las paredes desnudas de la que creían su herencia. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire estéril. Del asilo que de pronto me pareció el aire más puro y dulce. De la libertad absoluta. Nadie me ha robado nada, Roberto, le respondí, con una voz tan gélida que sentí cómo se escarchaba el teléfono en mi mano. Feliz Navidad. Espero que les guste mi regalo. Hubo una pausa, un silencio pesado, en el que pude notar el miedo, filtrándose a través de su arrogancia resquebrajada. ¿De qué hablas?, balbuceó tropezando con sus propias palabras. Aquí no hay nada, solo hay polvo. Sonreí sintiendo cómo el peso de 50 años de sumisión se evaporaba. Exacto, sentencié. Les regalé exactamente lo mismo que ustedes me dieron anoche, la nada. Y ahora, hijo mío, te sugiero que leas la carta que dejé en la caja fuerte antes de que se te ocurra volver a levantarme la voz. Colgué sin esperar respuesta y apagué el teléfono. En ese instante, la máscara de anciana indefensa que llevé puesta durante tanto tiempo cayó al suelo y se hizo pedazos. El despertar de una mujer que ha sido pisoteada es una fuerza de la naturaleza imparable. Si estás de acuerdo con que la dignidad no tiene fecha de caducidad, deja tu like para fortalecer esta historia. ¿Tendrías tú la misma valentía que estoy teniendo ahora para enfrentar a tu propia sangre? ¿Quién crees que es el verdadero villano de esta historia? ¿La madre que se defiende o los hijos que la entierran viva? La enfermera, alertada por la frialdad de mi tono, se acercó al mostrador, observándome con curiosidad. ¿Todo bien, señora Ana? Parecía una llamada muy intensa, me preguntó con cautela. Me levanté de la silla de plástico erguida, sintiendo que había rejuvenecido 10 años en apenas 10 segundos. Tomé mi rebozo gris y me lo acomodé sobre los hombros con la misma elegancia y altivez,
con la que una reina se ajusta su manto de armiño. Todo excelente, señorita, le dije caminando hacia la salida del comedor con un paso firme que hacía eco en el linóleo. Solo estaba poniendo la basura en su lugar. Ahora, si me disculpa, tengo que ir a mi habitación a planear mi siguiente viaje. Mientras recorría el largo pasillo iluminado por luces fluorescentes, supe que esto apenas comenzaba. Había detonado la bomba con éxito, pero ahora venía la onda expansiva, y yo estaba perfectamente lista para surfearla. Porque Ana, la verdadera dueña de la Candelaria, había vuelto a nacer, y esta vez no venía a servirles la cena caliente a una bola de malagradecidos. Entré a mi pequeña habitación, cerré la puerta de madera astillada y pasé el cerrojo metálico. No lo hice por miedo, lo hice por pura estrategia. Necesitaba 5 minutos de concentración absoluta. Saqué de mi bolso la tarjeta del licenciado Vidales, el viejo amigo de mi esposo, el único hombre que, a diferencia de mis hijos, entendía el peso de la lealtad y el valor inquebrantable de una firma notarial. Marqué su número personal y contestó casi de inmediato, a pesar de ser la mañana de Navidad. «Ana, ¿ya se dieron cuenta?», preguntó con voz ronca. «Alfonso acaban de entrar a la casa. Reaccionaron como hienas a las que les acaban de robar la carroña», le respondí, asomándome por la persiana hacia el estacionamiento vacío. Roberto gritaba como si lo estuvieran desollando vivo. «Calcula que llegarán para acá en 40 minutos si no se matan antes en la carretera». Alfonso me confirmó que todo el blindaje legal estaba en su lugar, el acta notarial de mis plenas facultades mentales. Fechada hace 3 días con 2 peritos psiquiátricos, los contratos de compraventa y el fideicomiso intocable. No podían tocarme, pero él sabía cómo funcionaban esas alimañas. «Van a intentar asustarte», Ana me advirtió. «Van a intentar sacarte de ahí a la fuerza para llevarte a casa y obligarte a firmar lo que sea. No salgas de la residencia. Ahí es un lugar público con testigos». Le aseguré que no me moverían ni con una grúa industrial. Esta residencia barata, este agujero donde pensaron que me pudriría en silencio, era ahora mi fortaleza inexpugnable. Colgué, me senté en la orilla de la cama y cerré los ojos visualizando el tablero de ajedrez. Ellos eran peones furiosos, ciegos y desesperados, corriendo hacia su perdición. Yo era la reina inmóvil en el centro del tablero, esperando pacientemente a que cometieran su error fatal. El eco de la voz de Alfonso Vidales aún resonaba en mi cabeza cuando dejé el teléfono sobre la áspera colcha de la cama. «No salgas de la residencia, Ana. Ahí es un lugar público con testigos», me había advertido mi viejo amigo. Tenía toda la razón. Mis hijos, en su arrogancia desmedida, creyeron que me estaban sepultando en vida al arrumbarme en este rincón de paredes desconchadas, pero ignoraban que acababan de entregarme la trinchera perfecta. Para atrapar ratas primero tienes que dejar que se metan solas a la jaula, cegadas por el hambre y la desesperación. Me senté frente a la pequeña ventana con persianas de plástico, respirando la quietud que precede a los huracanes. El asilo, el descanso sereno, ya no era mi prisión. Se había transmutado en una fortaleza legal inexpugnable. Sonreí al recordar la ironía de su jugada. Fueron tan estúpidos, tan cegados por la avaricia, que pagaron por adelantado el primer mes de mi estancia, financiando con sus propias tarjetas de crédito el escenario de su propia ejecución financiera. Mientras veía los rayos pálidos del sol de mediodía filtrarse por el cristal sucio, repasé mentalmente cada pieza del blindaje que habíamos construido. Hace apenas 3 días, bajo el pretexto de una revisión de rutina por mis dolores de rodilla, Alfonso trajo a la Candelaria a 2 peritos psiquiátricos independientes. Me sometieron a pruebas de memoria, de lógica, de orientación espacial. Respondí cada maldita pregunta con la lucidez de una mujer de 25 años, asegurando un acta notarial que certificaba mi salud mental absoluta. Ese papel firmado y sellado era mi chaleco antibalas. Si Roberto o la víbora de Lucía intentaban arrastrarme de los pelos para obligarme a firmar una revocación de poderes, tendrían que enfrentarse a la ley federal. Ya no podrían alegar demencia senil. Me dolió el vientre, sí, ese mismo vientre que se desgarró para parirlos, y por un instante sentí esa punzada traicionera de culpa materna que nos enseñan a cargar desde niñas. Pero la piedad es un lujo muy caro que las mujeres que han sido traicionadas ya no podemos darnos. El tiempo se arrastraba pesado y denso. Cada tic-tac del reloj de pared en el pasillo me recordaba que la cuenta regresiva estaba llegando a su fin.
Escuchaba el zumbido constante de la calefacción defectuosa y a lo lejos el murmullo de los villancicos que la enfermera había puesto en la sala común. Era el día de Navidad, el día en que las familias se abrazan y perdonan sus rencores, pero en mi familia la Navidad se había convertido en el día del juicio final. Traté de tejer de leer una revista vieja que encontré en el buró, pero la adrenalina me tenía los nervios tensos como cuerdas de guitarra. Sabía que en cualquier momento el silencio de este purgatorio se rompería en 1000 pedazos. ¿Qué estarían pensando mientras devoraban los kilómetros de la carretera de regreso? Seguro estaban inventando mentiras, preparando amenazas, afilando los colmillos para destrozarme. Se sentían dueños del mundo, y ahora al descubrirse mendigos la rabia los haría actuar de manera irracional como bestias acorraladas. De pronto, 45 minutos exactos después, escuché el derrape de llantas en la entrada. No necesité mirar. Conocía el sonido de la arrogancia de mis hijos hasta en la forma de frenar. Me acerqué sigilosamente a la ventana, separando apenas 2 láminas de la persiana con el dedo índice. Las puertas de los autos se abrieron de golpe, casi arrancándolas de sus bisagras. Bajaron Roberto, Lucía y Esteban, sudando pánico, descompuestos, con los rostros desencajados. Parecían una jauría de perros rabiosos a los que les acaban de quitar el hueso de la boca para darles una patada en el hocico. Roberto pateaba lo que encontraba a su paso, desquitando su frustración, mientras Lucía se tambaleaba sobre sus tacones con el maquillaje corrido y la expresión de una desquiciada. Las gemelas, siempre cobardes, ni siquiera se atrevieron a dar la cara en primera fila. El alboroto estalló en la recepción como un trueno en medio de una iglesia. Escuché los gritos graves y amenazantes de Roberto resonando por todo el pasillo, exigiendo hablar con la directora del asilo. La voz chillona e histérica de Lucía se mezclaba con los reclamos de Esteban, formando un coro de desesperación absoluto. «Queremos ver a nuestra madre ahora mismo», bramó Roberto golpeando el mostrador de recepción. La pobre enfermera de guardia, con la voz temblorosa, intentaba apaciguarlos, suplicando: «Señor, por favor, es Navidad. Hay residentes descansando». La respuesta de mi primogénito fue una escupida de bilis. «Me importa un comino su descanso. Dígame dónde está la habitación 104. La vulgaridad de sus palabras fue la confirmación final de que no me equivocaba. El amor que me tenían estaba condicionado a mi chequera. Respiré hondo, inflando el pecho. No iba a esperar a que echaran la puerta de madera astillada abajo. No les iba a dar el gusto de encontrarme acorralada temblando en una esquina. Me acomodé el rebozo sobre los hombros, me alicé la falda y agarré mi bolso de cuero negro con fuerza. Giré el pomo de la puerta y la abrí de golpe justo en el momento en que doblaban la esquina del pasillo. Sus pasos apresurados se clavaron en el suelo al verme. Ya no era la anciana encorvada que subieron al coche la noche anterior. Yo era la dueña absoluta de la tempestad, parada en el umbral de mi territorio, lista para la carnicería. Me paré firme en el umbral de la habitación 104, bloqueando el pasillo con la majestuosidad de quien sabe que controla el campo de batalla. La escena que tenía frente a mis ojos era digna de una pintura tragicómica. Roberto venía con la corbata deshecha, el rostro empapado en sudor y los ojos desorbitados. A su lado, Lucía caminaba torpemente sobre sus tacones de aguja, con el rímel corrido bajándole por las mejillas como si hubiera llorado lágrimas de alquitrán. Esteban venía detrás con los puños apretados, respirando como un toro acorralado. Y junto a ellos, un hombre bajito, calvo, aferrado a un maletín de cuero sintético que gritaba a kilómetros de distancia ser un abogadillo de quinta, un palero barato, contratado de última hora. Al verme ahí impecable con mi rebozo gris sobre los hombros, se frenaron en seco. No pude evitar que una sonrisa cargada de veneno se dibujara en mis labios mientras les daba los buenos días, preguntándoles con falsa inocencia si ya se habían aburrido de la hacienda. Tan rápido, pues yo juraba que pasarían todo el día allá, haciendo el inventario de sus riquezas. La palabra inventario fue el cerillo que detonó el barril de pólvora. Roberto perdió cualquier rastro de compostura, invadió mi espacio personal y, escupiéndome las palabras en la cara, me acusó de ser una vieja loca que había vaciado la casa. Aseguró a gritos que yo le había dado las llaves a ese indio de Anselmo para que nos desvalijara. Lucía se unió al coro de histeria, llorando a gritos por la platería de la abuela y los muebles franceses, alegando que se habían llevado una fortuna. Fue entonces cuando el abogado de pacotilla carraspeó,
presentándose como el licenciado Gamboa, y soltó la amenaza que traían preparada. Con una frialdad repugnante, el hombre me informó que tenían lista una solicitud de interdicción precautoria. Me advirtió que si no revelaba de inmediato dónde estaba la lana y no firmaba un poder absoluto para Roberto, me declararían incompetente por demencia senil al día siguiente. Su plan maestro no era solo robarme, sino amenazarme con que terminaría mis días refundida en un hospital psiquiátrico del Estado, atada a una cama muy lejos de las comodidades de esta residencia. Esa amenaza flotó en el aire helado del pasillo, y por una fracción de segundo sentí un vértigo atroz que me paralizó el corazón. Eran mis hijos la sangre de mi sangre, la carne que yo había parido con dolor, y estaban dispuestos a sepultarme en un manicomio público rodeada de locos, todo para pagar sus propios vicios. El dolor maternal intentó asfixiarme, pero la traición era tan sucia y tan vil que mi tristeza se calcificó al instante, transformándose en una rabia pura y calculadora. Los miré de arriba a abajo sintiendo un profundo asco. Con una autoridad que no usaba desde que ellos eran unos niños traviesos, les ordené que se sentaran en las sillas de plástico del pasillo. El tono de matriarca fue tan implacable que el instinto de obediencia los venció. Cayeron en las sillas como perros regañados, dejando al abogado de pie dudoso y nervioso. Metí la mano en mi bolso de cuero y no saqué un pañuelo para llorar, sino una gruesa carpeta de plástico azul que contenía su ruina absoluta. Miré directamente al licenciado Gamboa y le informé que antes de intentar declararme loca ante un juez, debía revisar el informe de solvencia moral y financiera de sus ilustres clientes. Con voz pausada desnudé la miseria de mi hijo mayor. Le revelé a todos los presentes que Roberto le debía 3 millones de pesos a unos prestamistas pesados a la mafia local por sus apuestas en peleas de gallos y póker clandestino. Disfruté ver cómo el color abandonaba el rostro de Roberto cuando le recordé que Anselmo tenía contactos en la cobranza de esa gente y que sabía perfectamente que le quedaban solo 4 días para pagar antes de que le rompieran las piernas. Por eso la prisa de internarme no era por mi seguridad, era por el terror de que lo hicieran picadillo. Luego giré hacia Lucía, mi princesa de la alta sociedad, y destrocé su fachada, revelando que tenía 3 hipotecas secretas sobre su casa, la última de ellas tramitada, falsificando la firma de su propio marido. Le advertí que si ese pobre infeliz se enteraba, la divorciaría y la dejaría literalmente en la calle. Lucía se quebró al instante, escondiendo su rostro entre las manos, sollozando patéticamente. Esteban ni siquiera mereció mucho tiempo. Solo mencioné sus estúpidas deudas por jugar al inversionista con criptomonedas fantasmas, para que bajara la mirada avergonzado de su propia inutilidad. Finalmente cerré la carpeta con un golpe seco que resonó como un disparo. Me dirigí al abogado Gamboa, quien ya sudaba a mares, y le arrojé a las manos la copia de mi acta notarial. Le expliqué que mi salud mental había sido certificada hacía apenas 3 días por 2 peritos psiquiátricos y un notario. Lo reté a ir ante un juez a decidir a quién le creerían: a una viuda rica y perfectamente lúcida, o a 3 delincuentes endeudados y desesperados que intentaban extorsionar a su madre para salvar el pellejo. El abogadillo entendió de inmediato que lo habían usado y que estaba a punto de meterse en un lío enorme. Sin decir una palabra más en defensa de mis hijos, cerró su maletín de golpe, murmuró que su presencia ya no era necesaria y caminó apresuradamente hacia la salida, abandonando a las ratas en el barco que se hundía. Me quedé a solas con mis 3 hijos, quienes ahora me miraban desde abajo aterrados, dándose cuenta de que la anciana a la que creían senil acababa de degollarlos financieramente sin derramar una sola gota de sangre. El eco de los pasos apresurados del abogaducho, perdiéndose por el pasillo, selló el ataúd de su soberbia. El silencio era denso, asfixiante, cargado de un rencor rancio que rápidamente se fue transformando en puro terror. Roberto, mi primogénito, el hombre que hace 24 horas se sentía el dueño absoluto de Coatepec, se desplomó de rodillas sobre el linóleo percudido del asilo. Ya no quedaba rastro del junior altanero, solo era un guiñapo sudoroso, un cobarde aterrorizado al que los prestamistas le pisaban los talones. Se arrastró hacia mí manchando sus pantalones de casimir italiano y suplicó con la voz quebrada que lo salvara, que lo iban a hacer picadillo si no pagaba.
Lucía, con el maquillaje hecho un desastre, se aferró a la bastilla de mi falda gimiendo que sus hijos, mis propios nietos, terminarían durmiendo en la calle cuando el banco le embargara la mansión. Esteban gritaba con los puños cerrados que los había arruinado. Lo miré desde arriba gélida y le solté la respuesta como un machetazo directo al orgullo. Yo no les quité nada, muchachito. Yo solo estoy recuperando lo que yo misma parí y construí. Ver a mi propia sangre arrastrándose por el suelo me provocó una náusea profunda. Les ordené que se levantaran inmediatamente, que tuvieran al menos una pizca de vergüenza porque estábamos en un lugar público y daban pena ajena. Se pusieron de pie torpemente sorbiendo los mocos, mirándome con esa esperanza enferma de los niños malcriados que creen que mamá, al final del día, siempre abrirá la chequera para limpiarles el desastre. Alisándome el rebozo les confesé que tenían razón, en una cosa yo tenía la lana. Las ventas de la maquinaria, los muebles franceses, las cosechas adelantadas y las concesiones de tierra sumaban una cantidad de millones que sus mentes huecas ni siquiera podrían calcular sin perderse. Vi cómo sus pupilas se dilataron. Por un microsegundo la avaricia volvió a iluminarles el rostro, creyendo que la salvación estaba cerca. Fue entonces cuando clavé la última estaca en sus corazones. Saqué mi teléfono celular encriptado y les mostré la pantalla brillante. Ese dinero ya no existe en mis manos, sentencié disfrutando cómo sus sonrisas se congelaban instantáneamente. Les mostré el correo de confirmación de un banco internacional en Zúrich. Había constituido un fideicomiso irrevocable a nombre de la Fundación ANA para el Desarrollo Rural. La palabra irrevocable golpeó el pasillo como una losa de plomo. ¿Qué significa eso?, balbuceó Lucía, temblando como una hoja seca. Significa, le expliqué con una lentitud sádica, que el dinero de la Candelaria ahora es una entidad jurídica intocable. Ni yo, ni ustedes, ni el presidente de la República, ni un juez federal pueden meterle mano a ese capital. Está blindado de por vida. Todo lo que obtuve por mi vida de trabajo servirá para construir orfanatos, escuelas rurales y dar becas a los hijos de los campesinos. Roberto se llevó las manos a la cabeza tirando de sus propios cabellos, mientras aullaba que eso era una traición, que era su herencia legítima. Era mi dinero, rugí con una ferocidad que los hizo retroceder tropezando entre ellos. Les eché en cara que tuvieron las mejores escuelas, los viajes, los carros del año y las bodas pagadas, y todo lo convirtieron en un muladar de apariencias y deudas. Lucía me llamó monstruo, asegurando que ninguna madre en su sano juicio dejaría morir a sus cachorros de esa manera. Una madre que ama de verdad a sus hijos no los deja ser unos reverendos parásitos hasta los 50 años, le respondí sintiendo cómo cada palabra era una purga necesaria para mi alma. El grifo se cerró para siempre. La ubre se secó. Esteban, fuera de sí, golpeó la pared de yeso con el puño cerrado hasta sangrarse los nudillos, gritando al vacío qué diablos iban a hacer ahora para no terminar muertos o en la cárcel. Trabajar, le contesté con la simpleza de quien habla del clima. Les dije que tendrían que vender sus chingaderas de lujo, sus relojes suizos, sus camionetas sobrevaloradas y mudarse a ratoneras de interés social. Iban a tener que aprender a subirse a un camión de ruta y descubrir por las malas lo que cuesta ganarse un maldito peso con el sudor de la frente. Roberto me miraba con los ojos desorbitados, suplicando mudo, repitiendo que le iban a romper las piernas. Y Dios es testigo de que en ese instante el alma se me partió en dos. Era mi hijo. Una parte de mí, la madre ancestral y protectora, quería abrazarlo, sacar la chequera mágica y salvarlo del infierno que él mismo había encendido. El dolor de verlo así humillado y deshecho me quemaba las entrañas, pero sabía que si cedía, si le tiraba un salvavidas, ahora lo condenaría a ser un lisiado emocional por el resto de su miserable vida. La cirugía emocional que estaba aplicando era brutal, pero era la única forma de amputar la infección que los estaba pudriendo por dentro. No te voy a dar ni un solo centavo partido por la mitad, Roberto, le dije endureciendo la mandíbula para no flaquear. Pero te ofrezco una salida para que te escondas de los matones. Anselmo tiene un hermano con una finca cafetalera en el norte muy lejos de aquí. Necesitan peones para la pizca. Es trabajo rudo de sol a sol, te van a pagar una miseria, pero te darán frijoles y un catre donde dormir. La mafia no suele buscar a los juniors engreídos entre los jornaleros del campo. Roberto me miró con una mezcla de horror e incredulidad, ofendido hasta la médula.
Me estás ofreciendo ir de peón. Amir reclamó con un hilo de voz. Me acerqué a él a milímetros de su rostro empapado en lágrimas y le devolví la misma frase con la que me condenó la noche anterior. Tómalo o déjalo. Es por tu bien, hijo, créeme, es por tu bien. Bajó la mirada tragándose su última gota de orgullo. Sabía perfectamente que no tenía escapatoria. Miré a los otros dos, advirtiéndoles que si volvían a poner un pie en este lugar para exigirme algo, llamaría a la patrulla y les entregaría a las autoridades la carpeta azul con todas sus porquerías financieras. Los vi arrastrarse por el pasillo hacia la salida encorvados destruidos, cargando por primera vez en sus inútiles vidas el peso aplastante de la realidad. Al verlos desaparecer sentí un cansancio absoluto, pero también la certeza de que la verdadera sanación apenas comenzaba. El aire aquí huele diferente. No apesta a encierro, a desinfectante barato, ni a la lavanda artificial que usan en los asilos de mala muerte para disfrazar el tufo a vejez y abandono. Aquí, en lo alto de la Sierra de Chiapas, el viento huele a tierra mojada, a flor de café, recién abierta, y sobre todo a esperanza viva. Han pasado 6 meses exactos desde que dejé mi lúgubre habitación en el descanso sereno, esa trampa donde mis hijos creyeron haberme enterrado en vida. Aunque mis rodillas siguen quejándose con la humedad de la madrugada, mi espíritu correteando por estos montes se siente como el de una muchacha de 20 años. Estoy de pie en el corredor de mi nueva casa. No es una mansión pretenciosa y vacía como la Candelaria. Es una construcción de adobe y teja sencilla, pero digna de una sola planta donde el viento cruza libremente. No hay muebles franceses que sacudir ni estúpidas platerías que pulir para impresionar a gente hueca. Desde mi pórtico veo el inmenso valle. Ya no contemplo mis antiguas 40 hectáreas, ahora admiro 200. Pero estas tierras no son mías para engordar mis cuentas bancarias ni para malcriar a parásitos de sangre. Son el corazón palpitante de la cooperativa Semilla Nueva, el proyecto mastodóntico que nació de las cenizas de mi vida anterior. Allá abajo, en la explanada de tierra rojiza, los albañiles están colando el techo de la nueva escuela primaria. Escucho los gritos alborotados de los niños jugando al fútbol con una botella de plástico aplastada, chamacos que antes tenían que caminar 3 malditas horas bajo el sol a rajatabla para aprender a leer y que ahora tendrán un aula decente a 10 minutos de sus jacales. Me ajusto el sombrero de paja, ya no uso trajes sastres ridículos ni abrigos de lana fina para tomar el té con las señoras del club. Llevo pantalones de mezclilla áspera, una camisa blanca de manta y mis botas de trabajo llenas de lodo. La gente del pueblo ya no me llama Doña Ana, bajando la mirada con miedo, como lo hacían los antiguos peones de Coatepec. Aquí me dicen la maestra, y ese título me llena el pecho de un orgullo que ningún cheque en blanco podría comprar. De pronto la vibración de mi teléfono celular inteligente rompe la paz de la mañana. Es don Anselmo, mi capataz y espía personal. Su voz bronca resuena al otro lado de la línea, no para hablar de las plagas del café, sino para darme el reporte mensual de mis becarios, el apodo sarcástico que le pusimos a mis hijos desheredados. Me cuenta que Roberto, mi engreído primogénito, al principio lloraba como una Magdalena. Las manos se le llenaron de ampollas purulentas en su primera semana como peón. Se quejaba del sol despiadado, de los frijoles de olla y de los mosquitos que lo devoraban en la barraca. Pero ayer lo vi cargando 2 sacos de 60 kilos al hombro sin chistar, patrona, me asegura Anselmo. Al escuchar eso cerré los ojos y visualicé a mi hijo, el que se sentía el dueño de todo Veracruz, doblando la espalda bajo el sol, inclemente con la piel tostada y curtida. Sentí una punzada de dolor, claro que sí. Soy madre, y el instinto a veces es un traidor que te apuñala por la espalda. Pero tragué saliva recordando que, a veces, hay que quebrar un hueso mal soldado a la fuerza para que sane derecho. Anselmo continuó con el informe de mis otras joyitas. Lucía, mi princesa de porcelana, terminó trabajando de cajera en la tienda de abarrotes de su comadre en la capital. Al principio, relata Anselmo, trataba a los clientes con la nariz parada y despotricaba por tener que cobrar morralla. Pero después de que la corrieron a patadas de otros 2 empleos por altanera, parece que el hambre le domó la soberbia. Tuvo que malbaratar sus diamantes para pagar una de las hipotecas que sacó falsificando firmas y ahora vive amontonada con las gemelas en un departamentito de interés social.
Sus hijas, mis nietas, van a escuela de gobierno. Ya no traen el celular del año, pero resulta que ahora sacan puro 10. La miseria, irónicamente, les destapó el cerebro. Esteban es el hueso más duro de roer. Sigue de terco, intentó transar con unos terrenos ajenos y por poquito termina refundido en el bote. Cuando vio que ni Dios Padre iba a pagar su fianza, se tragó su orgullo y se puso a ruletear como chofer de aplicación. Dice que es profundamente humillante, que sus antiguos amigos fresas lo vean de taxista, pero al menos ya no pide fiado para tragar. Anselmo hace una pausa pesada antes de soltar la última bomba. Roberto preguntó por usted, doña Ana. No pidió ni un quinto, se lo juro. Solo quería saber si algún día podría venir a verla. El corazón me dio un vuelco brutal en el pecho. Por primera vez en décadas mi hijo quería ver a su madre, no a su cajero automático. Mi garganta se cerró ahogada por un nudo de lágrimas calientes contenidas. Estuve a punto de decirle a Anselmo que le comprara un boleto de camión y me lo mandara hoy mismo. Pero la debilidad maternal es la madre de todos los retrocesos. Apreté el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos y con la voz más dura y afilada que pude fingir para no desmoronarme, dicté mi sentencia final. Dile a Roberto que cuando sus manos tengan tantos malditos callos como las mías, y cuando el último centavo de su deuda con la mafia esté saldado con su propio sudor, entonces y solo entonces podrá venir a tomarse un café de olla conmigo. Ni un solo día antes. Colgué la llamada de tajo, dejando que el viento impetuoso de la sierra se llevara mis dudas, sabiendo perfectamente que la redención humana, al igual que una buena cosecha de café de altura, toma tiempo, dolor y lágrimas para madurar. Colgué el teléfono celular y me quedé mirando la pantalla negra por un instante. La dureza es una forma de amor cabrón que muy pocos entienden, pero es la única salvación posible cuando la bondad materna se corrompe y solo sirve para criar sanguijuelas. Mis hijos estaban podridos hasta la médula por la facilidad de tenerlo todo. Yo tuve que ser el bisturí oxidado que cortara esa infección de tajo, aunque me sangrara el alma al hacerlo. Me levanté sacudiéndome la tierra de los pantalones y caminé hacia la escuela. Hoy inauguramos el comedor comunitario. Al bajar por el sendero me crucé con doña Juana, una mujer de mi edad, con la piel curtida como el cuero viejo. Maestra, me gritó, ya llegaron las ollas grandes. Hoy haremos mole de olla para todos. Ahí voy, guárdame un buen lugar para picar cebolla, le respondí a gritos. Ella no tiene millones en el banco ni hipotecas fraudulentas como mi princesita Lucía, pero tiene una sabiduría cruda que yo apenas estoy recuperando a mis 74 años. Llegué a la construcción de adobe. El bullicio era simplemente hermoso. Olía a sudor honesto, a tierra mojada y a propósito. Un grupo de escuincles corrió hacia mí levantando una polvareda. Entre ellos venía Miguelito, un huerfanito de 8 años. Se abalanzó y me abrazó las piernas con una fuerza brutal que casi me tira. Abuela Ana chilló a todo pulmón. Mira mis zapatos nuevos. Me agaché con dificultad para admirar sus botitas de trabajo compradas con mi primer sueldo simbólico. Me miró con esos ojos negros inmensos y me soltó una frase que me atravesó el pecho como un picahielo. Cuando sea grande voy a ser el patrón de todo esto y voy a cuidar a los viejitos. Yo no te voy a encerrar en un loquero para quitarte tus cosas. La inocencia cruda de sus palabras me dejó sin aire. Él no sabe que mi propia sangre intentó refundirme en un asilo para robarme, pero los niños huelen las verdades podridas que los adultos intentamos esconder. Le acaricié el pelo revuelto aguantando el llanto en la garganta. Eso espero, mi amor, eso espero. Entré al comedor donde el humo espeso de la leña y el olor a chiles tostados me envolvió por completo. Era exactamente el mismo aroma de la inmensa cocina de la Candelaria en Nochebuena. Pero aquí no se desperdicia ni un maldito grano de sal para alimentar egos vacíos. Me amarré un delantal de manta a la cintura. Mientras pelaba papas a un ritmo frenético, pensé en la soledad. Esa maldita soledad a la que mis hijos, esos zánganos de cuello blanco, me condenaron creyendo que me daban el tiro de gracia. Se equivocaron rotundamente. La soledad más perra es estar sentada en la cabecera de una mesa de caoba, rodeada de cuervos, que solo te miran a los ojos para calcular cuánto falta para que te mueras y así poder cobrar el cheque.
Aquí, codo a codo, trabajando con extraños que no comparten ni una gota de mi ADN, me siento 1000 veces más arropada que en todas las navidades hipócritas de la última década. A mediodía hicimos una pausa para tragar algo. Me senté en una esquina agotada cuando una mano pesada se posó en mi hombro. Era el licenciado Vidales, cubierto de polvo por el viaje. Ana me dijo sentándose a mi lado: en la banca de madera tienes visitas. Mi estómago se contrajo violentamente. Roberto, Lucía, ¿quién diablos se atrevió a venir a buscarme? Pregunté tensando la mandíbula lista para soltar a los perros si era necesario. Alfonso se rió por lo bajo. Tranquila, fiera. Es una delegación de mujeres empresarias de la capital. Dicen que eres una gran inspiración. Solté una carcajada rasposa escupiendo casi mi comida. Inspiración. Soy una vieja terca y resentida que se negó a ser tirada al basurero municipal como un trapo sucio. A veces el puro coraje de no dejarse aplastar es suficiente para cambiar el mundo, me contestó Vidales, poniéndose muy serio. Metió la mano en su saco y sacó un sobrecito mugriento de papel estraza. Llegó a mi despacho antier. Viene del norte, Ana. Es para ti. Arrebaté el sobre de sus manos. La caligrafía en el exterior eran letras temblorosas chuecas, el trazo torpe de quien escribe con los dedos hinchados y los callos supurantes. Lo abrí con desesperación, rasgando el papel. Era una hoja manchada de tierra y grasa. Mamá empezaba. Solo quería decirte que el café sabe a sangre pura cuando uno mismo lo tiene que arrancar de la rama. Nunca supe lo que pesaba un costal de 60 kilos, ni lo que costaba ganarse un maldito peso. Te odié con toda mi alma esa Navidad cuando vendiste mi herencia y nos corriste. Pero anoche, durmiendo en el catre de la barraca con la espalda molida a palos, soñé con mi papá. Ya no me miraba con asco ni decepción, me sonreía. No te escribo para pedirte lana, te lo juro por Dios. Solo te pido una cosa: no te vayas a morir todavía. Aguántame un poco más. Quiero que cuando nos volvamos a ver ya no veas al parásito cobarde que criaste, sino al hombre de verdad que estoy intentando ser a chingadazos. Gracias por la dura lección, aunque me duela como el infierno. Roberto. Una lágrima gorda y caliente, la primera que derramo desde que empezó toda esta locura, hace medio año, cayó sobre el papel, manchando la tinta barata. No era una lágrima de lástima, era la catarsis absoluta de una madre que acaba de resucitar a su hijo de entre los muertos. La cirugía a corazón abierto sin anestesia había funcionado por fin. Doblé la carta temblando y me la guardé en el pecho justo sobre el corazón. Salí a caminar bajo el sol abrasador de Chiapas. Mis hijos creyeron que al arrebatarme mi hacienda y encerrarme en un asilo apagarían mi luz para siempre. Pobres ilusos pendejos. No sabían que las mujeres de mi cepa, las que hemos tragado tierra y sangre para levantar una familia, no nos apagamos nunca. Bajo la presión más hija de la chingada nos terminamos convirtiendo en diamantes puros e inquebrantables. El camino de mi vida termina aquí, pero la lección de fuego permanecerá ardiendo para siempre. ¿Qué aprendiste tú hoy al escuchar este relato de sangre y redención? Deja tu sabiduría en los comentarios para que otras mujeres no permitan ser sepultadas antes de tiempo. Y si este final sanó alguna herida en tu interior, compártelo. Aquí cada silencio roto es una victoria ganada. Esta historia y sus personajes son una obra de ficción creada estrictamente con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, los oscuros temas que se abordan en este relato, tales como la violencia psicológica, el abandono y el abuso financiero o patrimonial hacia las personas mayores, son realidades dolorosas que ocurren todos los días en nuestra sociedad. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de vulnerabilidad, maltrato o explotación por parte de familiares o conocidos, por favor no te quedes en silencio. Busca ayuda inmediatamente, acercándote a las autoridades competentes, a las instituciones de protección familiar de tu localidad o a personas de tu absoluta confianza. Siempre hay una salida, y ningún ser humano merece ser tratado con crueldad o despojo.